Y vamos a continuar viendo en esta serie en la cual Dios nos ha ido llevando para entender mejor las escrituras, pero tocante al tema de la iglesia, sus inicios o sus principios, la iglesia en la cual nosotros como iglesia local debemos de imitar. Amén, hermanos. Debemos ser imitadores de esta iglesia, de todo lo bueno, porque también la iglesia, como cualquier iglesia, aún siendo la iglesia primitiva, tuvo sus fallas por su humanidad, ¿no? Y es la parte humana. Nosotros como iglesia entendemos que no hay ninguna iglesia perfecta, amén. Yo siempre he dicho que cuando esta iglesia era perfecta hasta que el día que yo llegué, ¿okay? Por 2 años y cachito mis hermanos estuvieron caminando una iglesia perfecta, y el día que mi esposa y yo llegamos a pastorear esta iglesia ya no fue perfecta porque llegamos nosotros. Amén, hermanos. Amén. Así es, ¿no? Sí. Y cuando usted llegó también era perfecta hasta que usted llegó, y así fue. No, la iglesia local no es perfecta, hermanos. El cuerpo de Cristo sí. Amén. El cuerpo de Cristo sí es perfecto, pero la iglesia local no, y lo hemos visto a través de las escrituras. Vaya conmigo al capítulo 2 de Hechos, versículo 42, y este es el texto base que hemos estado usando para entender mejor este punto de vista tocante a lo que Lucas da a conocer de la iglesia. Versículo 42, Hechos 2, capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Vamos a orar y pídele a Dios que Él nos guíe en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todas tus bendiciones, mi Dios, que tú nos das. Tú has sido bueno para con nosotros, y en esta tarde nos permites estar aquí en tu casa, mi Dios. Hemos adorado tu nombre a través del canto, hemos cantado tu palabra, mi Dios. Hemos dado de lo recibido de tu mano, y en esta hora, Señor, estamos listos para recibir tu palabra, mi Dios. Háblanos al corazón a cada uno de nosotros. Y como iglesia local, Casa de Oración Glendale, queremos oír tu voz. Y en escuchar tu voz, Señor, queremos ser hacedores de tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Porque así creceremos, vamos a ser gente madura, lista, preparada para toda buena obra. Mi Dios, ayúdanos, ayúdame a mí, Señor, a exponer esta palabra que tú has puesto en mi corazón, y que yo lo haga honrando tu nombre, Señor, en todo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, que estudiábamos estos versículos, terminamos en el capítulo 5, donde vimos cómo Pedro y Juan, a través de su mensaje, ellos pudieron alcanzar mucha gente. Hubo un milagro muy claro ahí. Pero en esta semana vamos a entrar en el capítulo 6, si usted va conmigo al capítulo 6, y ahora vamos a ver como que la segunda fase de la iglesia en cuestión de un problema dentro de la iglesia. ¿Se recuerda el primer problema que hubo? ¿Y se recuerda cuál fue? ¿Alguien puede decirme? Pero el primer problema que hubo en la iglesia, ¿se acuerda? ¿Se acuerda la parejita? Ananías y Zafira. El primer problema fue mentirle al Espíritu Santo, mentirle a Dios. Ese fue el problema, el primero que Lucas registra.
probablemente hubo más, no sabemos. Lucas registra ese solamente. No sabemos si hubo más muertos dentro de la iglesia. Pero creo que con esa pareja debe ser para nosotros suficiente para que miremos la seriedad de la santidad dentro de la iglesia, hermanos. Amén. O sea, la seriedad que es para Dios ser verdaderos. Hace rato Víctor hablaba de nuestra responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia de dar de lo recibido de la mano de Dios. Y como aquí no llevamos un registro de quién da y quién no da, usted pone en el sobre porque usted quiere. Sí sabe eso, ¿verdad? Usted llena el sobre, pone su nombre, usted hace un cheque porque usted quiere, pero realmente aquí no le estamos diciendo, queremos ver cuánto das y si se hacen cierto grupo de personas y pues te vamos a tratar mejor, y si estás en otro grupo, pues tú sabes cómo te vamos a tratar. No, aquí cada quien dé o da como propuso en su corazón, y entendemos que el diezmo es algo que la iglesia da por iniciativa, a lo menos, pero están las ofrendas voluntarias que se da dentro de la iglesia para nosotros ser en una manera u otra agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Demostramos de esta manera nuestro dar. Pero el punto que quiero decirle de esto es que usted sabe, solamente usted sabe si es verdadero con Dios o no es. Amén. Amén, hermano. Solamente usted sabe lo que usted ha recibido de Dios. Solamente usted sabe si está dando lo que Dios propuso en su corazón dar. Amén. Porque si estamos ligados al Espíritu de Dios, y esto vamos a estar hablando más adelantito, si somos un pueblo que está ligado o conectado con el Espíritu de Dios y simplemente obedecemos la voz de Dios, nosotros así operamos. Amén. Andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Nuestra manera de operar como iglesia, como persona, como matrimonio, como padres, como hijos, es conforme al Espíritu. No tenemos nada más. La Biblia nos enseña cómo debemos de ser. La palabra de Dios es nuestra guianza, nuestro manual, nuestra instrucción de cómo vivir la vida. Y de ahí en adelante nosotros así vivimos la vida, conforme a la palabra de Dios, guiados por el Espíritu. Amén, hermanos. Entonces, vemos aquí que en este primer caso, Ananías y Zafiras decidieron mentirle al Espíritu Santo. Como dijo Pedro, no me han mentido a mí. O sea, el asunto no es conmigo. El asunto en la iglesia, hermanos, como les dije la semana pasada y Víctor lo volvió a repetir, si soy su pastor, tengo el derecho ministerial de preguntarle a usted dónde estaba el domingo, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Si soy su pastor, si no, usted me va a decir, hermano, usted no me ande preguntando porque usted no es mi pastor, y yo lo entiendo, no hay problema, no es personal, simplemente es algo de responsabilidad ministerial, es mi responsabilidad. El día que yo no lleve a cabo mi responsabilidad, usted debe de sentirse mal. Oye, el pastor nunca pregunta, como que no le intereso, ¿verdad? O sea, ¿qué onda con el pastor? O sea, como que le da igual si vengo o no vengo, si llego o no llego, no le importa. Entonces usted debe de cuestionarme, pastor, he fallado casi un mes y nunca preguntó por mí. Y cuando me miró, no me cuestionó. ¿Ok? Entonces, pues yo estoy faltando ahí. Pero es mi responsabilidad. No decir que me quiero meter en su vida, hermanos, de una manera así, no sé cómo decirlo, porque muchas veces la gente lo toma muy, muy personal. ¿A usted qué le importa en mi vida? Bueno, ¿le importa o no me importa? A ver, hermanos, ¿me importa o no me importa? Sí, debe de importarme. Y yo también quiero que yo le importe a usted. Quiero pensar que yo le importo a usted. Amén, hermanos. O sea, quiero pensar que usted se interesa por mí, por mi bienestar, el bienestar de mi esposa, el bienestar de mi familia, ministerialmente, o sea, todo, cómo andas. Y quiero creer que así es, que usted ora por mí, que intercede por mí, que me ayuda en la oración, que me ayuda en las necesidades de la iglesia. Quiero creerlo como yo quiero hacerlo con usted siempre también. Entonces, vemos aquí una necesidad que hubo en la iglesia. Ellos mienten al Espíritu Santo y viene la disciplina de Dios, pero ahora sí drástica.
La disciplina es de muerte, hermanos. No hubo una advertencia, no dijo, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar 3 meses de prueba, o 3 meses de disciplina, o 6 meses. Te voy a sentar, Ananías y Zafira, por 1 año. Ustedes no van a poder ministrar, no van a poder servir dentro de la iglesia por 1 año por mentirosos. ¿Verdad que no sucedió así? La disciplina fue directamente de Dios hacia esta pareja. Y Dios los ejecutó, hermanos. Los mató. Y la Biblia dice que vino gran temor sobre la iglesia. Ahora vamos a ver otro caso dentro de la iglesia que puede ser algo familiar con nosotros. Lo otro no, porque no hemos visto una ejecución dentro de la iglesia ni la queremos ver. ¿Verdad que no, hermanos? A ver, hermano, ¿la quiere ver? No, y no piense en su hermano que no vino. Allá mátalo, Señor. No. Al contrario, oramos que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Usted sabe cuánta gente no llegó ahora? Vamos a orar por ellos. Raúl y Alma, familia, ¿no? Felimón y Gaby, familia. Eliu, mi hermano Miguel Durán, Señor. Jonathan Durán, José Figueroa, la familia Fuentes, Ramón López y familia, Carmen Vallejo y familia, mi hermana Lucy, mi hermano José Chaides, Alejandra Mesa y familia, mi hermana Cintia, Mariela, y hermano Armando y Diana y su hijo Jairo Cepeda, y a lo mejor me faltó alguien, pero es lo que vino a mi mente. Ok, vamos a orar por ellos. Debe de haber una preocupación. Yo lo voy a estar haciendo cada semana, hermanos, porque debemos de orar por los hermanos. Algunos están enfermos, otros nos dijeron que están enfermos, otros necesitan sanidad, claro, otros están trabajando, no pudieron llegar por el causa del trabajo. Hoy también Rosy y Pedro, que ahí se les atravesó un deslave, okay. No a ellos, pero ya anticipadamente les dijeron. Entonces, vamos a orar por ellos, hermanos, también que Dios los bendiga. Todo esto es importante, ¿sí o no, hermanos? Como iglesia tenemos que tener ese lazo familiar, esa unidad en la familia. Y yo quiero poner atención a esto, completamente estar poniendo atención a la necesidad que tenemos, pero también usted también tiene que hacerlo. Amén, hermano. Usted tiene que vigilar, especialmente los que servimos dentro de esta casa, líderes y servidores, que estamos pendientes de la gente que entra, que viene, y debemos estar ahí a lo menos conociendo su nombre y interesarnos por ellos, porque parte del servicio no es tanto lo que hacemos como un cantor o un músico o uno que está ahorita enseñando, nuestros maestros de enseñar allá abajo, las panderistas, los que son parte de la alabanza, los sugieres. No es nomás ese trabajo que hacemos, sino también servir a la gente. Amén, mis hermanos. Estamos para servir a la gente. Cualquier servidor no solamente sirve como mujer o como músico o como maestro o como predicador, sino también tiene la responsabilidad de servir ¿a quién? ¿A quién, hermanos? Al pueblo de Dios. Tenemos esa responsabilidad. Yo soy maestro de la escuela infantil, pero estoy para servirte, mi hermana, mi hermano, al joven, a la jovencita, al niño, a la niña. Estamos para servirles. Y ese debe de ser un enfoque que lo tenemos que tener aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. No nomás soy músico, pero soy servidor del pueblo. No nomás soy ujier, sino soy servidor del pueblo. No nomás soy pastor. O sea, no, hermano, a mí no me diga nada porque yo soy pastor. No, yo soy servidor del pueblo. Una cosa que yo tengo muy claro y lo he enseñado muchas veces, como lo vemos en el Antiguo Testamento, todos los sacerdotes eran ¿qué, hermanos? ¿Se recuerda de qué familia? Levitas. Pero todos los levitas eran sacerdotes, ¿verdad que no? Pero ¿verdad que el sacerdote nunca dejó de ser levita? ¿Y levita qué hacía? Servía al pueblo, servía en la tienda o en el tabernáculo. Ellos se encargaban de hacer todo el trabajo ministrativo y administrativo de la iglesia o del tabernáculo de ese tiempo. Pero no todos los levitas llegaron a ser sacerdotes. Es más, solamente una familia fueron llamados al sacerdocio, que es la familia de Aarón. Entonces, toda la demás tribu de los levitas, ellos eran servidores. Pero el sacerdote entendía que él nunca iba a dejar de ser un levita. Igualmente los pastores. El pastor nunca debe de dejar en su mente, o el líder, o quien
quien sea que tenga un puesto de privilegio en cuestión de la iglesia, de responsabilidad, nunca tenemos que decir, bueno, yo soy el pastor y yo ya no sirvo las mesas. Al contrario, yo tengo muy claro que yo sigo siendo un servidor de la iglesia, y si me toca trapear, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Y si tengo que limpiar el baño, hay que hacerlo, no hay problema, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos para servir al pueblo. ¿Qué sucede en el capítulo 6? Vamos ahí. Dice Lucas aquí, va a escribir o está escribiendo, narrando lo que sucede con esta iglesia. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas o desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió? Lo que sucede en cada iglesia. En vez de realmente ver el problema como es y cualquier asunto, ¿qué empieza a hacer o empezamos a hacer muchos de nosotros? Murmurar. Y eso es lo peor que puede ser una persona, es lo peor que yo puedo hacer, es lo peor que tú puedes hacer, es lo peor que podemos hacer en la iglesia, empezar a murmurar. Necesitamos realmente ver la necesidad de la iglesia y atacar esa necesidad. Y no sé si está bien la correcta la palabra en español, pero tackle it o taclear, dicen unos, la necesidad, y no hacerla un problema donde la murmuración lo empieza a hacer más grande y más grande y más grande, al punto que la iglesia se puede dividir o puede haber mucha contienda, mucho pleito dentro de una iglesia por algo que se puede haber solucionado en una plática o en una junta. Verlo tratado y verlo atacado y verlo parado. No, aquí sucedió lo que sucede en todas las iglesias, y aquí vemos el problema dentro de esta iglesia de Jerusalén. En aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de griegos contra los hebreos. De las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Quiero que vamos a aprender un poquito de lo que Lucas nos da a conocer aquí, pero ¿por qué surge este problema? Si usted mira aquí, habla de como que hay dos grupos dentro de la iglesia. ¿Sí lo está viendo ahí? Como que hay dos grupos. Y realmente en la iglesia no debe de haber grupos. Amén, mis hermanos. Amén. Aquí no debe de haber grupos. No debe de haber clase social. No debe de haber así, bueno, tú estás privilegiado porque tú estás muy cerca del pastor o estás cerca del líder. Tú has de gozar de ciertos privilegios. Aquí no debe de ser así en la iglesia, hermanos. O porque tú eres de cierta país X. Es que son muchas las cosas que nos hace cambiar muchas veces de opinión o cómo nos relacionamos dentro de la iglesia. También está aquel grupo que puede decir, no, es que el hermano es más santo que yo, él es más fiel a la iglesia que yo, pues yo voy a ser acá diferente. No, mis hermanos. Para que la iglesia sea una iglesia fuerte, como debe de ser una familia, la iglesia debe de permanecer unida como un solo hombre. Amén. O sea, la iglesia debe de ser fuerte. La iglesia no consiste de dos partidos o de tres o de cuatro. La iglesia, hermanos, la iglesia local, y yo puedo hablar solamente por Casa de Oración, Glendale, no es una iglesia si es del partido demócrata o el partido republicano o el partido independiente o el que usted quiera nombrar. La iglesia no consiste si usted, Casa de Oración Glendale, es usted salvadoreño, es de Guatemala, es mexicano, así digo yo, jugando. Si es mexicano, si es chicano, lo que sea. La iglesia no consiste en eso. Si usted habla bien en español o no habla bien el español, o habla bien en inglés o no lo habla, o habla un dialecto.
La iglesia no consiste en eso, mis hermanos. La iglesia no consiste en usted sabe más Biblia que yo o viceversa. No consiste en eso, hermanos. Aquí no debe, aunque sé que existe en la iglesia, pero no debe de existir la diferencia. Y es lo que pasa con esta iglesia. Empieza a haber diferencia. ¿Qué dice aquí? Hebreos, ¿y quiénes? O primero dice griegos y hebreos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un comentarista dice, por ejemplo, los hebreos se refiere a la población judía de nacimiento establecida en Palestina. O sea, los hebreos eran los que nacieron en ese lugar. Y los griegos era el grupo de personas que nacieron en el extranjero, pero eran ciudadanos o eran de familia judía. Ellos fueron los que se quedaron cuando salieron por todo el mundo. Se recuerda que Hechos capítulo 1 nos dice que era gente de todo, Hechos capítulo 2, partes vinieron de todo el mundo de ese tiempo y se reunieron en esta fiesta el día de Pentecostés. ¿Sí entienden, hermanos? ¿Cómo llegaron ellos? Y cuando vino este avivamiento, que fue el primer avivamiento de la iglesia, pues la gente dice, ¿para qué me regreso? Haz de cuenta que el avivamiento fue en México y yo soy nacido aquí en Estados Unidos y me voy a México a este avivamiento y Dios se mueve poderosamente, yo recibo la palabra de Dios, yo voy a otra cosa, yo voy a una fiesta, diremos una fiesta cultural de México. Usted piensa en una, la más fuerte es como el Día de los Muertos, haz de cuenta, el Día de los Muertos y toda la gente va ahí. Entonces ahí se levanta alguien y predica el evangelio y yo recibo la palabra de Dios. Y de repente se funda una iglesia o se fundó una iglesia, que es la iglesia de Jerusalén, y digo yo, ¿para qué me regreso a California? Si aquí yo recibí la palabra, Dios me está llamando que me quede aquí y me voy a quedar. Y luego pasan meses y de repente miro que me discriminan porque no hablo inglés bien, porque no hablo bien el español, por X razones. Entonces ya empieza, y eso es lo que sucedió en la iglesia. Los hebreos, pues pareciese que había más privilegios para los nacidos, para los nativos, que para los extranjeros, aunque eran judíos, pero no habían nacido ahí. ¿Y no sucede así en la iglesia, hermanos? A ver, hermanos, ¿no sucede ahí? ¿No se ha fijado que muchas veces, yo lo he visto porque pues, Marilu y yo tenemos ya más de 20 años pastoreando, hermanos, y hemos visto, fíjate, lo que hemos visto dentro de la iglesia. En la iglesia puede haber gente que tiene muchos años, pero no ha querido servir. No ha querido servir, ahí está nomás, en el ministerio de banca, ahí está. Y sabemos que tienen capacidades para hacerlo, a lo menos para estar estacionando carros, o a lo menos para levantar la ofrenda como lo hacen los sugieres. A lo menos puede hacer algo así y de ahí más. Entonces, pero no han querido. Entonces viene alguien, viene otro hermano, se empieza a congregar y a los meses ya está sirviendo. ¿Y qué sucede con aquellos que no quieren servir? ¿Qué pasa? Y luego si Dios lo empieza a promover, y ya de repente, pues ahora es un líder o un director en cualquier ministerio. ¿Qué empezamos a hacer los que tenemos aquí 100 años y no hemos hecho nada? ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a criticarlo. Y en vez de ayudarle su trabajo, empezamos como querer ayudarle, pero decir, es que así no se hace, hermano, se hace así. Yo tengo 100 años aquí y así se hace. Y casi lo miras y dice, pero entonces, ¿por qué no lo está haciendo usted? Casi le quieres decir eso, pero yo sé que no le decimos. Lo mismo, hermanos. O sea, la aplicación puede ser la misma en la iglesia. Y eso empieza a causar entre nosotros una división. Los que tenemos más tiempo aquí y los que tenemos menos tiempo aquí. No, yo estoy aquí de que empecé la iglesia. Bueno, mi pregunta es, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Empezaste la iglesia juntamente con otros hermanos, pero ¿cuál ha sido tu labor? ¿En qué te has desempeñado? ¿Qué ha sido el beneficio a la iglesia para tu vida? ¿Cuál ha sido? O sea, en tu vida, en tu ministerio, en lo que tú obras, ¿cuál ha sido el beneficio que esta iglesia, Casa de Oración Glendale, ha progresado? ¿Cuál ha sido?
Es la pregunta que yo me tengo que hacer, que tú te tienes que hacer. Yo tengo aquí 7 años, tengo 8 años, creo que son 8 años, ¿verdad? Lo que lleva la iglesia, right? Entonces, en estos 8 años, ¿cuál ha sido la diferencia por el don espiritual que Dios me dio a mí? Pero llegó el hermano hace 3 años y el hermano o la hermana se desempeñaron de una manera que ellos saben que Dios los trajo aquí a la iglesia y vinieron y siguen trabajando en la obra de Dios, y tú y yo estamos viéndolos allá de reojo, ¿sí o no? Así como que... Y luego llegamos a conclusiones. Espérate, ahorita en un año se le va a acabar esas ganas. Así llegamos todos con muchas ganas de trabajar y ya después baja. Y empieza a ver dentro de la iglesia 2: el griego y el hebreo. Aquel que nació en la iglesia, aquel que está aquí y tiene años, y los que empiezan a llegar dentro de la iglesia. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Amén. Mucho cuidado. Dios está trayendo personas a esta congregación, hermanos, y poco a poco en la plática tienen dones espirituales. Aunque la casa de oración Glendale tiene un reglamento, o sea, si vienes de otra casa de oración son 6 meses con una recomendación del pastor, pero si vienes de otra congregación es 1 año. Y eso vamos a estar hablando ahorita, pero es 1 año donde la gente, yo como pastor y los líderes estamos vigilantes. Tu atendencia, tú viniendo a la iglesia y cómo sirves, no tanto que tengas un puesto de servidor, pero te desempeñas. Yo quiero ayudar, hermano, está bien, dale, éntrale, pero sin una responsabilidad. Decimos que ya eres ujiero, ya eres músico, simplemente si hay que instalar, aquí estoy para instalar. No soy parte del grupo de música, no soy parte del ministerio, pero sé que en el futuro, como tengo ese don espiritual, yo voy a operar en eso, pero pues yo quiero a lo menos empezar a hacer algo. Se fija uno en eso. Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que estar a tanto de que la gente que Dios está trayendo no la va a traer, hermanos, para llenar un lugar o un espacio en la banca. ¿Me explico, hermanos? La gente que Dios está trayendo a esta congregación es para trabajar en la obra de Dios, es para servir en la obra de Dios. Así Dios nos trajo a Marilu y a mí, ya van a ser 6 años casi, o 5 y cachito, para trabajar, para servir en la obra de Dios. Y así Dios lo trajo a usted en esta casa para servir. Todo empieza bien, pero ya después empieza esto que podremos estar experimentando nosotros en esta casa de oración Glendale, o a lo mejor no lo estamos experimentando, usted sabe. Porque a lo mejor usted oyó un comentario del hermano o la hermana que apenas tienen 1 año, 2 años aquí, y usted oyó, mira, el pastor ya lo puso ahí. Y usted oyó y usted le dijo, es cierto, ¿verdad? Qué mala onda, acaban de llegar y nosotros que tenemos aquí. Pero yo me hago la pregunta una vez más, tú que tienes aquí mucho tiempo, what happened? Es más, algunos de nosotros que podríamos tener tiempo muchas veces hemos dicho, ya no quiero hacerlo. Y está bien, tú tienes tu derecho. Puede ser X razones. No estás bien espiritualmente, quieres trabajar con tu familia, tu trabajo no te lo permite y eres honesto, hermano, no puedo, yo tengo problemas ahorita, mi trabajo, mi familia, mis hijos, mi persona, y está bien. El asunto es que si tienes un llamado, tú tienes que arreglar eso para que tú puedas operar en tu don espiritual. Amén, hermanos. ¿Qué sucede con esta iglesia? Bueno, empieza esto. Un problema, una necesidad. Versículo 2. Entonces los 12, ¿quiénes son los 12, hermanos? Quiero que ponga mucha atención a este texto. Mucha atención cómo Lucas lo escribe para que usted vaya, o nosotros, pongamos mucha atención a las palabras para esta enseñanza que Dios tiene para nosotros. ¿Qué sucede en el versículo 2? Dice, entonces los 12 convocaron ¿a quién? A ver, ¿quién es la multitud? ¿Quién es la multitud? Por ejemplo, en este contexto, los 12, entiéndase el pastor y los líderes, ¿ok? ¿A quién van a convocar? Diga, a mí, ¿ok? ¿Qué hicieron los 12? Convocaron a la iglesia.
Y qué tan importante, hermanos, y yo lo sigo aprendiendo, qué tan importante es que nosotros realmente miremos esto. Yo he cometido muchos errores en el ministerio, como líder, como pastor, muchos errores. Y quizás, hermano, tengo ganas de trabajar en esto, está bien, hermano, ok, gloria, ya estás. Mira, X fulano de tal líder, pone al hermano a trabajar porque él quiere trabajar, sin ver consultado ni a los líderes y ni ver consultado a la iglesia. No, es que usted es el pastor, usted tiene la última palabra. Sí, ¿no? Porque no es el ejemplo que me da Lucas para la iglesia primitiva. Al contrario, esto es lo que Lucas dice, basado en una necesidad de la iglesia local. Dice que los líderes, entiéndase, los 12, los líderes, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, esto es lo que dijeron los líderes. Esto fue lo que dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Acuérdense que estos 12 hombres, la responsabilidad de ellos era de predicar la palabra de Dios, de enseñar la doctrina que Jesús les había dejado. Como iglesia primitiva era importante que ellos se dedicaran a la palabra, se dedicaran a la oración. Era importantísimo porque ellos en ese momento todavía estaban recibiendo revelación. Acuérdense, ellos todavía no habían escrito el Nuevo Testamento, todavía estaban recibiendo revelación de Dios. Dios los iba instruyendo basado en la necesidad de la iglesia, qué es lo que debían de ser, qué doctrinas debían de establecer, principios. Y el maestro inspirado por Dios más grande de todo eso fue Pablo, porque cuando Pablo escribe las iglesias, wow, él sí establece una doctrina que hasta el día de hoy, hermanos, está completa. Pero estos hombres empezaban y era importante que ellos se dedicaran a la palabra. Ellos, ¿qué era en ese tiempo? Bueno, lo que habían escuchado de Jesús, lo que el Espíritu Santo les estaba recordando, pero también ellos tenían que ir a las Escrituras, al Antiguo Testamento, a la palabra de los profetas, de los salmos, del libro Pentateucos, de los libros Pentateucos, y ellos tenían que escudriñar las Escrituras y interpretar el texto del Antiguo Testamento y aplicarlo a la iglesia primitiva, hermanos. Era el trabajo de ellos. Ellos tenían que aplicar. Por eso por ejemplo, cuando Pedro predica su primer sermón, ¿qué libro del profeta usa? ¿Se recuerdan? ¿A dónde va? A Joel. Y la interpretación que le dio fue exacta de lo que estaba sucediendo ahí. Poderoso, hermanos. Entonces ellos debían de dedicar su tiempo a los escritos del Antiguo Testamento. Entiéndese, los 5 libros de la ley, los libros poéticos, los de los profetas, que era la palabra que Dios le daba a los profetas para el pueblo de Israel. Y ellos tenían que interpretar y aplicar eso a la iglesia de ese tiempo. El trabajo era muy arduo, era difícil, y ellos tenían que pasar su mayoría del tiempo haciendo eso, orando y estudiando las Escrituras para ellos poder dar el mensaje cada domingo o cada vez que se necesitaba dar. ¿Qué sucede? Viendo la necesidad, ellos convocan al pueblo de Dios. Y hay una necesidad muy grande, y esta es: no es justo, la última parte del capítulo 2, del versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y quiero que analicemos un poquito aquí las mesas, hermanos. Esto detona una manera de servir o que se daba para servir a las mesas en cuestión de lo que era la comida. Pero también se puede usar la palabra que se traduce mesas, podría referirse a mesas utilizadas para asuntos de negocios o las que se utilizaban para servir las comidas. El hecho de ocuparse en asuntos monetarios o en servir las comidas habría alejado a los 12 de su actividad primordial. O si era que recibían la ofrenda y tenían que servir y distribuir, o si era que tendrían que distribuir la comida, los estaba alejando de su llamado principal o de prioridad. Amén, hermanos. Por ejemplo, yo, Marilu y yo somos bien privilegiados por ustedes,
por ustedes, de que nosotros podemos dedicarnos a la palabra de Dios y dedicarnos a servir a la iglesia. Es un privilegio, hermanos, realmente. Que ustedes suplen nuestra necesidad económica cada semana. Cada semana ustedes contribuyen en lo que Dios les da para que ustedes den a la obra de poder servir a esta iglesia, o sea, poder tener este lugar cómodo, con todo lo que necesitamos, y ustedes también suplir nuestras necesidades económicas. Como Dios le da su trabajo secular para que usted supla la suya, somos bien privilegiados, hermanos. Pero ahora me pongo a pensar cuando empezamos, Marilu y yo, el pastoreado que fue allá en Modesto, que empezamos casa de oración en Modesto. Me acuerdo que tenía que trabajar secularmente y era pesado cuando la iglesia empieza a crecer. Porque, hermano, necesito hablar con usted, hermano, no puedo hablar con usted hasta las 3 de la tarde, cuando ya salga de mi trabajo. O el text o el email. Y no puedo hacer esto el día de reunión y el estudio, tenía que llegar a la casa y prepararme y el tiempo era muy limitado. No podía hacer mi tiempo del trabajo porque me están pagando para hacer una obra en mi trabajo secular y no ahí distribuir el tiempo para hacer mis estudios o preparar mi mensaje. No, ya empezando la iglesia y empieza a crecer y se pone pesado. Entonces, como la Biblia siempre ha enseñado desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el pueblo ha suplido las necesidades del pastorado, siempre. Y yo estoy muy agradecido a Dios, primeramente, y a usted, porque usted suple esa necesidad. Entonces, con tranquilidad estamos, ¿verdad? Con tranquilidad podemos hacer el trabajo que Dios nos hizo. O sea, yo no tengo que pensar aquí que yo tengo que salir de este lugar porque tengo que trabajar al rato, o tengo que irme a trabajar secularmente. El trabajo pastoral no termina en todo el día, para mí no hay problema. Se termina la reunión, yo puedo hablar con usted en una junta, necesita platicar conmigo, una consejería, yo no tengo problema. Por eso, porque no estoy pensando que tengo que irme a trabajar al rato, o mañana tengo que levantarme temprano para ir a trabajar. No, estamos para servir al pueblo. Ese es un gran privilegio. Así estaban los discípulos o los apóstoles. Ellos estaban y deberían de estar dedicados a la obra de Dios, 100%. En la lectura de la palabra, o sea, leer el Antiguo Testamento y darle su interpretación correcta para el beneficio del pueblo, para que el pueblo entendía. Acuérdense, lo escrito antes es para nuestra enseñanza, hermanos. Amén. Entonces, ellos tenían que interpretar el texto y aplicarlo y también empezar a escribir lo que Dios les había dado para que ellos distribuyeran al pueblo o las iglesias futuras del cuerpo de Cristo. ¿Qué sucede? Les dice la multitud, este es el problema. Nosotros estamos y debemos de ocuparnos en este ministerio por ahorita. Le dice a usted y me dice a mí, les dice el pueblo, versículo 3, ponga atención a la escritura. Buscar. ¿Quién debe de buscar? ¿Quién, hermano? A ver, ¿quién debe de buscar? Diga yo. Yo debo buscar, nosotros debemos de buscar la iglesia. Buscar. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pregunta, ¿quién debe de buscarlos? A ver, hermanos, ¿quién? ¿Sí están entendiendo, hermanos? O les repito otra vez. Nosotros. Yo. Usted. La iglesia. La iglesia. ¿Y sabe qué? En el futuro va a ser nuestra práctica. Si usted es llamado al ministerio, si usted es llamado a servir en esta iglesia, va a llegar el momento que vamos a tener que preguntarle, hermano, ¿cómo ves a la iglesia? Y ponerlos aquí enfrente como lo hicieron con mi esposa y conmigo. Cuando Marilu y yo fuimos ordenados o iniciados al ministerio, creo que tenía 22 años, algo así. Nos pusieron allá enfrente, un grupo de jóvenes en ese tiempo, pues chiquillos, 22 años, imagínate. Ya llovió, dicen, ¿verdad? Estábamos enfrente. Y el pastor le dice a la congregación, mire, hermano, están estas personas y cada quien tenía que decir algo y de repente ahí, ok, hermanos, el hermano Jan y Marilu les debe dinero. Pregunta, ¿les han pedido prestado a alguien?
¿Cómo ven la conducta de mi hermano, de mi hermana? ¿Cómo está? ¿Cómo se ha portado? ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Vienen a todas las reuniones de matrimonios? ¿Vienen a todas las reuniones de la reunión local, a las reuniones de regla? ¿Sus hijos vienen a adolescentes? ¿Vienen a jóvenes? Y la iglesia tenía que responder. Porque ya estás en un puesto ministerial, en un puesto de servicio, donde tienes que dar cuenta de todo. Pareciese que ya no eres privado, eres público. Ya no eres un empleado privado, eres un empleado público. Ya estás a lo público, ya ahora tienes que servir al pueblo y te están poniendo ahí enfrente para que el hermano diga, se levanta ahí el director de jóvenes y no, hermano, pues su hijo pues nunca viene a las reuniones de jóvenes. Y luego se levanta el director de varones ahí y dice, hermano, pues nunca lo he visto en una reunión de varones, jamás. Y él va a servir y va a ser un predicador. ¿Sí me explico, hermanos? Y así lo hicieron. Donde yo no estoy de acuerdo porque no es bíblico es cuando sacan, a ver, hermana tesorera, salga aquí, ¿cuánto ha dado el hermano en todo el año? Eso no es bíblico, ¿eh? Pero lo hicieron en esa vez. Lo hicieron también. Y ahí estaba en la lista, como ahí sí se apuntaban cada persona. Tienes que salir ahí, como dice el pastor Lolo, guapo. Aquí no, porque eso es entre usted y Dios. Pero lo que es el servicio, hermanos, la actitud que debemos de tener, el testimonio. Y eso es lo que escribe Lucas aquí. ¿Qué tipo de personas deberían de buscar? Primero, ¿de qué, hermanos? Wow. ¿Qué es un buen testimonio? Que su vida testifique algo bueno. Que tu vida testifique algo bueno. Recuerda, hermano, no estamos hablando de perfección. No hay ninguno aquí que diga, yo tengo una vida perfecta, mi familia es perfecta. No. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, que vivió en esta tierra 33 años, fue el único humano, Dios manifestado en carne, en su humanidad, que fue perfecto. De ahí ninguno de nosotros es perfecto. Ok, hermano, no tienes la familia perfecta, no tienes el matrimonio perfecto, no tienes los padres perfectos, no tienes los hijos perfectos. No, aunque muchos creemos, pero no es así. No, son imperfectos, somos imperfectos. Amén, hermanos. Pero sí debemos de avanzar para la perfección, ¿sí o no? Porque yo le puedo asegurar a usted, a mi hermano, mi hermana, joven, jovencita, que hay cosas que has perfeccionado, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Por ejemplo, creo yo que la mayoría de nosotros hemos perfeccionado en bañarnos todos los días. Y fíjate que hay algunos que aunque estén enfermos de la gripe, qué sé yo, que te digan no es bueno que te bañes, ¿qué haces? Porque tienes que bañarte. Hay una incomodidad dentro de ti que si no te bañas, pues no te sientes realizado, no sé. Y tienes que bañarte. Pero no te bañas, pues me voy a bañar, pero me voy a encobijar y no voy a salir. Yo me tengo que bañar. Yo soy uno de ellos, hermanos. De verdad. Mi esposa ahí está. Yo tengo que bañarme. Todas las mañanas. Y no importa lo que pase, yo tengo que bañarme. Y donde esté, me tocó allá y al rancho de mi abuelita, en una tina con y el jabón ese grandote, ¿cómo se llama? Ese. Lo cortaba en pedacitos mi abuelita, ¿no? Pero ¿y cómo le quedaba el pelo a uno? ¿Se recuerda? Tenía que hacerlo. Y el invierno, hermanos, afuera. Yo tenía que bañar. Y perfeccionas eso. Algunos de ustedes han perfeccionado levantarse en la mañana. Hablaba con Pedro Chacón y dice que en los días de descanso él de todos modos ya despierta. O sea, se levantan a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana ya está, y ya perfeccionaste eso. A la muerte quedas un ratito más, pues es weekend, pero ya perfeccionaste en despertar. Muchos de ustedes perfeccionan de lavarse las manos antes de comer, ¿sí o no? O sea, llegas a un momento donde en tu vida vas perfeccionando ciertas cosas que tengo que hacerlo, no puedo. Si no lo hago no me siento bien, yo tengo que hacer esto. Y el día que no lo haces, ¿qué sucede? Te sientes mal. Algo pasa que necesitas hacerlo. Eso se llama perfección, hermanos.
pero no lo vamos a lograr de todo hasta el día de Jesucristo. Pero sí podemos ir mejorando cada día, cada día. Este grupo de hombres debería de ser un grupo de servidores, y aquí van a ser servidores en su estancia, excepto dos que Lucas ya registra como hombres con otro nivel en cuestión de su llamado. Pero en los inicios son llamados primeramente hombres de buen testimonio. Y mis hermanos, esto de buen testimonio tiene que abarcar todo lo de la vida. Me platicaba mi hija que hace poco ordenaron allá en la iglesia donde ella se congrega, en Modesto. Ella va a una iglesia anglosajona y dice que pasaron los ancianos, ahí usan el sistema de ancianos y diáconos, pero estos eran ancianos que eran ciertos tipos de líderes dentro de la iglesia, ya que apoyan al pastor. Y lo que ella leía, se hizo algo muy maravillado conforme a las prácticas que no hacemos nosotros. Ellos sí lo hacen, y en esta iglesia en particular dice que ellos le pidieron un credit check. Como lo hacen, tú lo haces, Leo, para tus casas, ¿no? Para las donde rentas, un credit check. Ahí se basa mucho la historial de la persona. Ahí nomás un chequeo de crédito te dice qué tipo de gente eres, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Tú puedes decir, yo soy cristiano, yo soy pastor, pero el crédito te dice todo lo que eres. ¿Sí o no, Leo? Ahí se basa, ¿no? ¿Y cuánto vas a...? ¿Tú sabes que tu crédito tiene que ver con tu pago de casa, mi hermano, mi hermana, de pago de carro? Si te dan el apartamento, ¿no te lo dan? ¿Sí o no? Y muchas veces, ¿tienes un cosigner? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Algo pasó. Bueno, dice mi hija que chequearon el crédito y salió bien. Los puntos necesarios como cualquier otra cosa. ¿Cómo nos iría a nosotros? ¿O cómo me iría a mí? ¿O a ti? Y usted, hermano, ¿qué tiene que ver eso? Hermano, hermana. Wow. Cuando ya estudiamos la carta de Timoteo, las dos cartas de Timoteo y la carta de Tito, hermano, nos vamos a dar cuenta qué tan importante era para la sociedad se dice, el testimonio de un ministro de Dios. Pablo lo dice muy clara, para que no seas la vergüenza del pueblo, para que no sea la murmura de la gente. O sea, ser ministro, y eso nunca debe irse ver bajado los reglamentos o los estándares de la iglesia para un ministro, pero se ha hecho desafortunadamente. Pero en el tiempo de Pablo, hermanos, especialmente cuando escribe esas cartas a Timoteo y a Tito, él específicamente pone reglamentos y dice, y es necesario. ¿Sí recuerda eso? Y es necesario. Es un necesario, es un requisito. Tienes que llenar eso. No se pueden ser de la vista gorda, no debemos, lo hemos hecho. Yo lo he hecho, pero no debemos. Pablo da claramente, y aquí en los inicios, hombres de buen testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Pues en nuestra iglesia local, ¿cuál sería? Hermano, aquí está, casi todas las reuniones, los que estamos vigilantes, Marilu y yo en la puerta como supervisores, o como dice la Biblia, como obispos de la grey de Dios, vigilando. El hermano viene, la hermana viene, ahí vienen. Claro, todos somos imperfectos, vamos a fallar, pero ahí están constante. Le llaman al hermano, textean a la hermana, hermano, no puedo llegar, pasó esto, está bien, pero están constante. Están viniendo, y el pueblo está viendo. Buen testimonio, sus hijos en regla. Todos nuestros hijos son rebeldes a su tiempo, hermanos, pero todo tiene que ver nuestra actitud. Viene la maestra, le dice algo a su hijo y usted dice, no, mi hijo nunca haría eso. No sé en qué mundo vives, mi hermana, mi hermano. Y digo, porque yo trabajé con niños 20 años en una escuela. Y cuando la mamá decía, mi hijo nunca haría eso, señora, si yo lo vi. Y luego le decías, ¿verdad que tú lo hiciste? No. ¿Ves, señor, que mi hijo nunca haría eso? Ok, pues, pobrecito del niño, porque aquí la mamá lo está consintiendo. Sí lo haría, hermanos, y cosas peores hacen. O hacían. Yo hacía cosas peores cuando no me miraba a nadie.
Pero delante de mi mamá y mi papá, pregúnteles, el hijo ejemplar. Más lo que yo lo diga. Pero también me salí con las mías. Sí somos malos, hermanos. ¿Qué debería de ser esta gente? ¿Cómo debería de ver la iglesia? La iglesia, usted y yo debemos de ver a estas personas con un buen testimonio. Buen testimonio. Que su vida refleje. Por eso, hermanos, no podemos Casa de Oración Glendale, poner a gente luego a servir. Porque necesitamos ver su testimonio. Necesitamos ver cómo trabajan, cuál es su dedicación a la iglesia. ¿Aman a esta iglesia? ¿Aman la obra de Dios? ¿Aman a su gente? ¿Aman al liderazgo? ¿Aman al pastor? ¿Realmente aman esta obra? Están aquí trabajando, vienen a las reuniones, van a las actividades que tenemos como mujeres, como jóvenes, como adolescentes, como varones, van a todo eso, son constantes. Tenemos que estar vigilantes para cuando son llamados, primeramente reflejan esto, su buen testimonio. No perfecto, pero un buen testimonio. Número 2, ¿qué tipo de hombres deberían de ser, hermanos? Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Rápido conmigo, Gálatas capítulo 5. Una persona llena del Espíritu Santo no es aquel que brinca, que salta, que remolinea, que habla ciertos lenguajes. No, esa no es una persona llena del Espíritu Santo. Esto es lo que refleja una persona llena del Espíritu Santo, hermanos. Esto es lo que refleja, primeramente debería ser una persona de buen testimonio, pero una persona llena del Espíritu Santo. Y el capítulo 5 de Gálatas, y el versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? ¿Qué es, hermano? Amor. Entonces, el que va a servir debe de ser una persona con el amor de Dios, el amor agape, el amor incondicional. El amor debe fluir en su vida. Debe ser una persona, dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo debían de ser estos diáconos o servidores de la iglesia, hermanos? Llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿llenos de qué? De amor, gozo. Hermano, es que usted no sabe lo que me pasó en la semana. Andas en la carne entonces. I'm sorry. Si yo llego a esta iglesia por lo que me pasó en el freeway, o lo que me pasó en esta mañana, o lo que me pudo pasar en la semana, y llego en esta casa, voy a predicar la palabra de Dios, y llego con una actitud de la carne, imagínate cómo va a ser el mensaje, hermanos. Yo tengo que aprender, tenemos que aprender a ser gente llena del Espíritu Santo, hermanos. Gente que llegamos, especialmente los que estamos sirviendo, con una actitud llena del Espíritu Santo. Y eso lo tengo que hacer yo. Yo me tengo que llenar del Espíritu Santo. Yo tengo que orar. Yo tengo que leer la palabra. Yo tengo que consagrarme a Dios. Y mi actitud, a pesar de lo que esté sucediendo, y si fue en mi familia, fue en mi matrimonio, fue en mi familia, fue en mis finanzas, lo que haya sucedido, cuando yo llego a esta casa, yo tengo que llegar lleno del Espíritu Santo. Y yo no puedo dejar que eso se ponga enfrente de mí, el problema. Y ahora esté mirando a mis hermanos con una cara de limón. ¿Viste? Todo X, mis emociones. Ay, hermano, es que esto no entiende mis emociones. Y esto, lo otro. No, es que no es tanto lo que yo entienda o no entienda. Es lo que dice la Biblia. Si tú y yo estamos sirviendo en esta iglesia, hermanos, debemos ser gente de buen testimonio y llena del Espíritu Santo. A pesar de que pudo pasarme algo, el Espíritu Santo me da amor. Fluye, esa es la manifestación que tengo, que soy una persona llena del Espíritu Santo. Manifiesto gozo. ¿Qué sucede? Manifiesto paz. Hermano, ¿qué nos falta? Paciencia.
¿Sí o no? Benignidad, benignos, ¿no? Bondad, ser bondadosos. Fe, que esto implica fidelidad, fieles. Mansedumbre, como la de Cristo. Dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y lo más hermoso que siempre miro ahí yo en esa escritura, cómo cierra Pablo eso: templanza. ¿Qué es templanza? Dominio propio. En inglés me gusta la palabra self-control. Hermano, no supe lo que hice. A mí no me digas eso porque es mentira del diablo. Si supiste lo que dijiste, si supiste lo que hiciste, no más que no fluiste en el Espíritu para self-control, para dominar tu carne y decir no. Lo que se requiere de un servidor en la iglesia. Por eso Pedro, y ellos dijeron: ustedes escojan. Hermano, la iglesia está creciendo, que llega el momento que vamos a tener que una vez más implementar todo esto, pero de una manera seria. Y si tú estás sirviendo, mi hermana, mi hermano, en cualquier nivel, seas líder, servidor, pastor, y no estás llenando esto, vas a quedar descalificado, según la Biblia. Voy a quedar descalificado. Y aquí no va a estar cuántos años tengo en la iglesia, aquí no va a basarse, no va a basar en lo que la Biblia dice. Así tienes que vivir tu vida, y tengo que vivir mi vida. Lo último dice aquí en el versículo 3, una vez más, Hechos 2:3. ¿Y qué tipo de personas deberían de ser? 1, de buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo. Y 3, que es una consecuencia de una persona llena del Espíritu, una persona sabia, sabiduría. Se vino el problema dentro de la iglesia, hermanos. Y ahora la iglesia no iba a ser dirigida solamente por los apóstoles, que eran 12, que Dios había nombrado oficialmente. Ahora la iglesia iba a necesitar gente que deberían de escoger entre la misma gente, pero las personas deberían de ver gente en esa congregación de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Gente que a su tiempo, en este último punto, podría tomar buenas decisiones con sabiduría. Con sabiduría. ¿Cómo le voy a hablar a mi hermana, a mi hermano? Si tengo que usar la sabiduría de Dios. Es lo que yo le pido a Dios siempre. ¿Y cómo he fallado en eso? Se lo digo. Pero yo le pido cada vez que yo voy a aconsejar a mi hermana, a mi hermano, o le vaya a llamar la atención: Señor, dame sabiduría para hacerlo sabiamente. Y lo que menos lo quiero hacer en la carne, en el Espíritu, Dios. Que las palabras que salgan de mí sean inspiradas por el mismo Espíritu. Que esa palabra, aunque sea fuerte, aunque sea una palabra que te va a confrontar, sea por el Espíritu. Y la persona que está llena del Espíritu o tiene el Espíritu de Dios, aunque en el momento le cale lo que le esté diciendo, pero el Espíritu le diga: el pastor tiene la razón, sométete. Eso yo le pido a Dios. Y que la persona entienda que lo más que queremos como pastores es lo mejor para su vida. No es controlar su vida, mi hermano. Es que Dios controle su vida. Y si Dios controla su vida y controla mi vida, yo me apego a la palabra. Y lo hago exactamente lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo empieza esta iglesia? Empieza bien. Problema con Ananías y Zafira. Y ahora sí, Dios está moviendo todo esto. Ya no simplemente en las situaciones como estas, pues la intervención no iba a ser así. Por ejemplo, no iba a ser Dios a través del Espíritu una división entre griegos y hebreos. Simplemente tendría que volverlos a traer a través de la misma gente. Y la gente que escogieron, que la estaremos tratando la siguiente semana,
Versículo 4, y con esto termino. A nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿A quién la agradó? A la iglesia. Wow. Entonces nosotros podemos tenemos mucho que ver en este escoger. Sí. Tiene que ver mucho y debe de ser así. Entonces, y eligieron, y ahí va, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Procoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándole les impusieron las manos. Fíjate el versículo 6, a los cuales presentaron ante quienes. ¿A quién los presentó? ¿Quién? ¿El pueblo? ¿Se los presentaron a quién? ¿Se fijan, hermanos? No, que el pastor escoja, o que ahí el ministro escoja. No, hermanos, esto es bíblico, hermanos. Esto es bíblico. Y así no se va a quitar toda la responsabilidad uno como pastor, pero así me quito yo, como decir, es que usted lo puso, pastor. No, yo le voy a decir, no, hermano, usted lo escogieron. ¿Sí o no? Pero a ellos les pareció bien. Y ellos pusieron manos, y eso vamos a estar hablando la siguiente semana. A ver, hermanos, póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, mi Dios. Gracias por todas tus bendiciones, por lo bueno que tú eres en nuestras vidas, mi Dios. Lo que hemos aprendido hoy, Señor, tocante a esta historia que quedó registrada en tu palabra de esta iglesia, que inicia bien, tiene sus dificultades con Ananías y Zafira y probablemente con otros, no sabemos. Y luego de un tiempo pues continúa bien y de repente surge este tipo de división dentro de la iglesia con los griegos y los hebreos. Y cómo tú, Señor, a través de tu Espíritu y los apóstoles pudieron solucionar este problema de escoger servidores, Señor. Y ahí es el inicio de lo que llamamos el diaconado dentro de la iglesia, o el servicio dentro de la iglesia, mi Dios. De hombres llenos, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, mi Dios. Ayúdanos a todos nosotros que servimos en tu obra, Señor, tener estas características, mi Dios. Ser gente de buen testimonio, no solamente aquí en la iglesia, sino en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, mi Dios. Donde estemos, ser gente de buen testimonio, honesta, gente, Señor, puntual, gente, Señor, que realmente toma en serio el llamado en servir en tu obra, mi Dios, no solamente dentro de la iglesia, sino afuera. Gente puntual en nuestros trabajos, personas que pagamos a tiempo, que no tenemos deudas extraordinarias, deudas, Señor, no necesarias, y en las que son necesarias como pago de casa, pago de carro, Señor, somos gente responsable, pagamos a tiempo y pagamos todo lo que debemos, mi Dios. Ayúdanos, Padre,
dar buen testimonio y ser gente llena del Espíritu Santo siempre y también sabia, con sabiduría, Señor. Yo en esta hora te ruego por nuestros hermanos que no pudieron estar aquí, Señor, por Raúl y Alma y su familia, por Filimón y por Gaby y su familia. Te ruego por Eliu, te ruego por mi hermano Miguel Durán Sr., por Jonathan Durán, por José Figueroa, por José y Stephanie Fuentes y familia, mi Dios. Te ruego por Ramón López y familia, por mi hermana Carmen Vallejo y familia. Te ruego por la sanidad de mi hermana Lucy. Te ruego por Alejandra Mesa y familia. Te ruego por la sanidad de Cintia, mi Dios. Te ruego por mi hermano José Chaires también. Por Marcela, Señor, que está trabajando, te ruego por ella. Te ruego por mi hermano Armando, Diana y su hijo Cepeda, Señor, que tú los bendigas. Jairo, su hijo Jairo. También por Pedro y Rocío, Señor. Estas personas que no pudieron estar con nosotros por diferentes necesidades, mi Dios, tú las conoces. Los que nos faltaron, Señor, que no me acuerdo, también tú sabes y los conoces. Te ruego por ellos en esta tarde, mi Dios. Que tú pongas en ellos, solamente tú, a través de tu Espíritu, el deseo de estar en tu casa, mi Dios. El deseo de estar en tu casa. Si no es esta casa, Señor, otra iglesia, pero que ellos se congreguen, que ellos busquen tu rostro y que ellos sirvan, Señor, para que honren tu nombre, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo aquí en Casa de Oración Glendale. Y te damos gracias por la palabra que nos has dado. Gracias por los cantos que hemos cantado, Señor. Y también gracias porque hemos dado de lo recibido de tu mano. Ahora te ruego que tú nos lleves a casa, mi Dios. Y que tú nos protejas. Y que regresemos en esta semana en las distintas actividades, Señor, para adorar tu nombre y escuchar tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de irnos, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Una pequeña oración.